Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. El 30 de abril pasado, alrededor de las 3 de la mañana, en una sesión extraordinaria, la legislatura chaqueña aprobó una ley histórica que recrudeció una puja de al menos 15 años entre dos flancos: el desarrollo productivo y la conservación de los bosques. Razones existen desde que ambos lados conviven y en la provincia más pobre de Argentina, que es también proyectada como una potencial meca productiva para el campo y la madera, y que contiene uno de los más extensos, valiosos y vulnerables bosques, no solo de la Argentina, sino de toda América del Sur. Varias organizaciones ambientales, además de la propia Defensoría del Pueblo chaqueña, advierten que la ley 4005R, que se votó hace 2 meses, avalará y propiciará el desmonte en un sitio que ya sufre de las mayores pérdidas forestales en el país. En el ideal, esta ley busca dar orden al territorio chaqueño que contiene bosques nativos. En otras palabras, permite o restringe las actividades que pueden hacerse en diferentes zonas de los bosques de Chaco a partir de estudios técnicos, científicos y participativos. Las organizaciones argumentan que el proceso que se hizo fue excluyente de sectores científicos, ambientalistas y de la población originaria, y denuncian que el ordenamiento aprobado es promovido por claros intereses del sector productivo de la provincia. Para hablar sobre el tema tenemos en nuestros estudios, mejor dicho, tenemos en comunicación a Bernardo Bolok, que es defensor del pueblo de Chaco, quien es uno de los participantes o una de las personas que estuvo participando también en este proceso, y queremos que nos cuente cuál es la opinión o cuál es el trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo chaqueño sobre este tema. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, Bernardo, ¿cómo tomó la Defensoría? ¿Qué medidas tomó al conocerse la sanción de esta ley? ¿Qué es lo que propone la Defensoría? La Defensoría propone que de una vez por todas nos podemos dar en la provincia del Chaco, que es la provincia que tiene la mayor cobertura forestal a nivel país, un debate serio y maduro sobre la gestión sostenible a nivel forestal. Lamentablemente, así como la provincia del Chaco fue pionera en actualizar su ordenamiento territorial de los bosques nativos allá por el año 2009, casi de forma inmediata a la sanción de la ley 26.331, de enriquecimiento de bosques nativos, 14 años después la provincia seguía sin su ordenamiento, y ese vacío legal generó que el avance del desmonte ilegal fuera cada vez más notorio, cada vez más palpable. Lo que salió con esta ley, con esta suerte de actualización del OTBN, primero es una oportunidad que a nuestro entender se pierde la provincia de poder avanzar en este diálogo inmaduro, porque es un ordenamiento territorial claramente regresivo, que baja los estándares de protección ambiental a niveles mínimos, que recategoriza zonas, para que el que no lo sepa, abro un paréntesis, la ley de bosques establece 3 categorías de protección: rojo de mayor alto valor, amarillo aquella que permite un uso sustentable, sostenible, pero no implica el desmonte, y la zona verde, que se permiten los cambios de uso de suelo. Bueno, en la provincia del Chaco, zonas que eran amarillas y que incluso tienen un alto valor de biodiversidad y biológico, fueron cambiados a zonas verdes. Entonces, se da también en el marco de un proceso que no ha sido participativo, que no ha tenido prácticamente en cuenta a las comunidades indígenas, y que pone a la provincia lamentablemente en una posición bastante desfavorable, porque abre el juego a múltiples demandas judiciales, abre el juego a que sigamos en un tironeo de no encontrar respuestas a una situación que también, es bueno decirlo, el Chaco tiene un potencial productivo en materia de recursos naturales. En este claro sentido, la madera chaqueña es bien considerada, pero siempre y cuando tengamos reglas claras, marcos normativos precisos y procesos de actualización que contemple a la participación ciudadana. Como salió la ley 4005R, a nuestro entender no lo ha sido. De hecho, se ha presentado una denuncia penal a funcionarios públicos por una serie de irregularidades, y nosotros desde la Defensoría del Pueblo estamos, no solo que hicimos una presentación administrativa solicitando el no tratamiento del proyecto de ley, porque entendíamos que no se garantizó
las instancias de participación ciudadana y que los criterios técnicos eran claramente regresivos, estamos viendo la posibilidad de avanzar en alguna acción legal, a nuestro entender, no para poner paños, o mejor dicho, palos en la rueda, sino paños fríos, tratar de dar un debate superador y que la provincia del Chaco pueda, de una vez para todas, darse un proceso de actualización en su ley de protección de bosques maduro y no a las apuradas, como parece que es lo que resultó de la ley 4005. Mira, estábamos viendo algunos datos acá. Entre 1985 y 2023 el espacio de la actividad humana en Chaco creció de un 9,38 a un 21,50, en algunos casos a partir de prácticas clandestinas. Solo el año pasado se perdieron 57.000 hectáreas a causa de la deforestación, 2 veces y medio la ciudad de Buenos Aires. Los datos de marzo del 23 muestran que el 80% de la deforestación de nuestro país se concentró en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. La gran parte, sí, parte del Chaco americano, ¿no? Totalmente, es el gran Chaco americano, en el caso del Chaco, que se caracteriza por tener maderas duras, de alto valor, por tener un bosque chaqueño que en buena parte de su territorio presenta una buena calidad, tanto como sumidero de dióxido de carbono, también por el tipo de madera existente, y si bien en la provincia hay que dividir dos tipos de uso del suelo, el primero que tiene que ver con el cambio del uso del suelo, que se da sobre todo en los departamentos del oeste y del noroeste de la provincia, que es sacar bosques de podríamos decir, bajo valor de conservación para prácticamente introducir cultivos como ser girasol, soja, maíz, etcétera. Y otra cosa son los bosques del norte de la provincia, lo que se conoce comúnmente como el impenetrable, que la gran mayoría de lo que allí se saca es maderas de alto valor, sobre todo quebracho, por el uso del tanino, algarrobo para uso maderero, palo santo para uso sobre todo exportación de pisos, placares y demás, pero nuestra provincia además presenta en su territorio más de 100.000 personas que son de los 3 pueblos indígenas. Este proceso de participación, de actualización, no tuvo una injerencia real de las comunidades, por eso la Defensoría venía alertando que se venía incumpliendo el Acuerdo 169 de UIT, los principios básicos del Acuerdo de Escazú, del cual nuestro país es país suscripto, y que establece claramente el fortalecimiento en lo que es el acceso a la justicia, la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la protección de los defensores de la materia ambiental. Entonces, como la Defensoría del Pueblo del Chaco tiene ya una tradición en el tema bosques, allá por el 2019 fue la primera organización que presentó una medida cautelar y un amparo, solicitando en su momento que no se generen nuevos permisos de desmonte hasta tanto se produzca la actualización del OTBN. Eso fue en el año 2019. Pasaron los años, no hubo una actualización y lo que hubo, el resultado fue más bien algo a escondidas de la ciudadanía chaqueña, algo que no ha contado con la visión de científicos, de organizaciones de la sociedad civil, y que es cierto, la provincia tenía este déficit, pero lo que no puede pasar, y que es lamentablemente lo que sucedió, es tener un OTBN regresivo y claramente atentatorio a los principios básicos de la normativa ambiental nacional como provincial. Perfecto, Bernardo. Y siguiendo con el tema, otros temas de Chaco que también son muy importantes, la Defensoría del Pueblo de la Nación en su momento había hecho también una acción judicial por el tema de las poblaciones y de los pueblos originarios de Chaco, que la Defensoría chaqueña también ha continuado. Contame qué novedades o cuáles son las nuevas acciones que ustedes han emprendido también por el tema. La protección de los pueblos originarios, ¿no? La medida que en su momento, ya por el año 2007, realizó la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue un antes y un después, fue un parteaguas para las comunidades indígenas del interfluvio chaqueño. El interfluvio es una región, Entre Ríos, cercana al impenetrable, y que allá por el 2006-2007, por una presentación que realizó el Instituto Laborigen Chaqueño, que tuvo la eficacia y rápida intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se logró un fallo reivindicatorio sin precedentes para poner en valor y para visibilizar la situación realmente alarmante que vivía la comunidad, sobre todo la comunidad COM o TOBA, como eran conocidos anteriormente. Por eso se generó una medida judicial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligó al Estado nacional y provincial a generar una serie de medidas
para mejorar la calidad de vida y brindar asistencia alimentaria nutricional a más de 4.550 familias del interfluvio chaqueño. Es así que desde el 2007-2008 se vienen realizando más de 130 operativos territoriales para brindar asistencia alimentaria, nutricional, no solo cualquier tipo de asistencia, sino que tiene claramente un componente nutritivo para evitar la desnutrición o para mejorar también ciertos estándares de vida, junto a otra serie de medidas como será el mejoramiento en la salud pública, en la infraestructura, en las comunicaciones, en la educación, etc. En noviembre del año 2023 fue el último operativo que se realizó. Los operativos se realizaban con una frecuencia de 2 a 3 meses, con una logística muy importante puesta por el Estado provincial, parte del Estado nacional y todo el acompañamiento del Ejército argentino. Pero tuvieron que pasar casi 8 meses para que se realizara el primer operativo, con presentaciones judiciales y administrativas ante el Ministerio de la Nación por parte de la Defensoría del Pueblo, de la provincia como de la Nación, junto a otras organizaciones, para advertir que la demora injustificada no solamente podía agravar la tensión social en la zona, sino que podía llevar a que los indicadores de desnutrición pudieran acrecentarse con el tiempo, aparte teniendo en cuenta la situación económica en la que vivimos. La semana pasada se realizó el operativo en distintos puntos de este interfluvio chaqueño, se les brindó la asistencia. Nosotros estamos de alguna manera monitoreando, observando, si bien celebramos y validamos que se haya realizado el operativo aún con la demora, estamos por solicitar al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia del Chaco cuál fue el listado de los elementos entregados, porque muchos elementos que anteriormente se entregaban de tipo nutritivo, como leche específica, cuestiones como dulces de membrillo, batata, durazno, etcétera, arvejas, que tienen también un componente un poco por fuera de lo tradicional, en esta oportunidad no fueron entregados, así que estamos en solicitud de un pedido de informes y una recomendación para que el próximo operativo, que debería darse de acá a 3 meses, puede hacerse con una calidad nutricional un poco mejor a la realizada en esta oportunidad. Muy claro y muy específico todo lo que has contado, Bernardo. Muy importante además el trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo de Chaco en temas que son vitales para la salud, para el ambiente, para la vida de las personas. Te felicitamos por este trabajo y por supuesto te deseamos lo mejor para la gestión que continúa. Muchas gracias, Bernardo Boloc, Defensor del Pueblo de Chaco. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de visibilizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco en beneficio de todos sus habitantes. Gracias, Bernardo. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.